Bienvenidas chicas a este vídeo tan especial. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Fairy Oak. Como era una temática un poco especial para mí, pues me he venido al bosque. Este es mi Fairy Oak, este es mi bosque encantado y creo que es el mejor sitio para hablar de Fairy Oak porque Fairy Oak es una saga mágica, totalmente increíble, y lo que me despierta Fairy Oak es algo que no puedo expresar con palabras. Entonces sí he querido venir como a un sitio que me dé las mismas energías que Fairy Oak. Leer Fairy Oak en este bosque con la playlist que me pongo siempre para leer Fairy Oak es como una experiencia increíble. Pues me he venido al bosque con los 10 libros que son la saga de Fairy Oak para traeros un vídeo pues hablándoos de esta saga tan maravillosa. Primero os quiero comentar un poquito lo que es Fairy Oak para mí. Yo crecí leyendo Fairy Oak, fue como la primera saga de fantasía que me encantó, que me enamoró. Creo que fueron de hecho los libros que me hicieron como enamorarme de la lectura, amar como la capacidad de los libros de crear un mundo diferente al tuyo, pero que te haga como transportarte a un mundo donde todo es posible, donde hay magia, donde hay hadas. Creo que Fairy Oak representa como esos tiernos inicios del cozy fantasy en una época en la que no existía el cozy fantasy, y si existía el cozy fantasy no éramos conscientes de ese género, no éramos conscientes de lo que era el cozy fantasy. Pero creo que todas las que ahora amamos leer fantasía cozy, esos libros que nos transportan a un lugar hogareño, acogedor, en bosques, naturaleza, lo que amamos ahora creo que nos lo ha dado este tipo de libros cuando éramos pequeñas. Os voy a hablar un poquito pues de todos los libros que tiene Fairy Oak, en qué orden hay que leerlos, cuáles me gustan más, cuáles me gustan menos, cuáles creo que son más importantes para la saga. Bueno, un poquito una guía general para cómo leer Fairy Oak, charlita sobre la mejor saga del mundo, mi saga favorita del mundo entero, de todos los géneros. Evidentemente, como siempre, hay que empezar hablando por el principio, que es la trilogía original de Fairy Oak. Empezó por El secreto de las gemelas, ese fue el primer libro, que es este de aquí. He de decir que yo ahora mismo no tengo ninguno de la trilogía con su camisa original. Por aquí os pondré una captura, una foto de cómo eran los libros en aquella época, porque es verdad que ahora mismo los han reeditado la trilogía y la portada es un poquito distinta, es un poquito más actual, un poquito más moderna, pero yo tengo siempre en mi memoria esas portadas, esa portada mítica del secreto de las gemelas que se veía por todas las librerías. La verdad es que me da bastante pena no haber conservado la trilogía con sus camisas originales, porque aunque me flipa cómo son los libros sin sus camisas, porque son así como este aspecto antiguo que te da como una impresión muy inmersiva a la hora de la lectura, porque si algo tiene Fairy Oak es que a nivel editorial es un producto impresionante, no solo porque el libro, el producto físico como tal, tiene unas portadas que tanto la camisa como sin la camisa es un libro que de verdad te transporta a Fairy Oak, es que es un libro que parece sacado de Fairy Oak, entonces es como que el propio producto editorial también es parte del mundo y del imaginario de Fairy Oak, y lo cual me parece como un acierto editorial increíble. Pero aparte porque creo que una de las cosas que más destacaban de los libros de Fairy Oak, al menos cuando éramos pequeñas, era lo que más nos gustaba, y a día de hoy a mí es lo que más me sigue gustando, que es que siempre tiene como un apartado, un pequeño apartado entre páginas, entre capítulos, en el que te aparecen como varias páginas a todo color, con fotografías, con ilustraciones de los personajes, con ilustraciones del pueblo. Esas páginas a todo color entre los libros era como lo más especial que tenía Fairy Oak. Entonces por eso digo que a nivel editorial es un trabajo increíble, es un producto muy cuidado, con muchísimo cariño, que se nota que la autora ha trabajado muchísimo en que tengamos como la imagen perfecta de Fairy Oak y que podamos disfrutarla al máximo nivel leyendo el libro. Pues la historia empezó con El secreto de las gemelas, y es la historia de dos gemelas brujas que son Vainilla y Pervinca Periwinkle, que viven en un pueblo mágico de ensueño, de cuento de hadas, que se llama Fairy Oak, en el Valle de Verdellano, el pueblo del roble encantado, y allí pues viven tanto personas que no tienen poderes, que no tienen ningún tipo de magia, como brujas y brujos que, bueno, todos viven en armonía y todos son felices y todo tiene como muchísima naturaleza. Todas las descripciones, la ambientación que tiene Fairy Oak es súper acogedora, y la narradora principal de esta historia es Feli, que Feli es el hada niñera de estas dos gemelas. En este pueblo pues lo normal es que los niños hasta los 15 años tengan una hada niñera que se ocupa de cuidarlos y de vigilarles, y forma parte un poco de su crecimiento como magos y como brujas. La historia gira un poco en
torno a que hay una especie de enemigo que se llama el Terrible 21 porque les ataca en el solsticio de verano, el 21 de junio, en un universo en el que existen dos tipos de brujas, las brujas de la oscuridad y las brujas de la luz. Juega mucho con la reflexión, con el mensaje de la dualidad de la oscuridad y de la luz, como para que haya luz hace falta oscuridad, para que haya verano hace falta invierno, frío, la tierra tiene que estar también en oscuridad para luego aceptar la luz. Esa idea como tan espiritual de que la oscuridad no es mala sino que es necesaria. Entonces en este caso tenemos a Vainilla y a Pervinca, que son gemelas pero al final son como totalmente opuestas, tienen personalidades opuestas. Una es una bruja de la luz, Vainilla, y Pervinca es una bruja de la oscuridad. Que hay un monstruo, una criatura maligna que quiere crear como una guerra porque quiere que la magia de la oscuridad sea como superior y mande sobre los brujos de la luz y que la luz se termine en el mundo y solo haya oscuridad. Entonces como el típico malo malvado que solo quiere que haya maldad y terror en el mundo, lo que quiere es secuestrar a todos los brujos de la oscuridad para que le sirvan y para crear un ejército y poder someter al pueblo de Fairy Oak a la oscuridad. Entonces la trilogía de Fairy Oak, que es el primero, El secreto de las gemelas, que ronda un poquito sobre cómo las gemelas van descubriendo su propia magia, creciendo juntas, encontrando sus similitudes, las cosas en las que son opuestas, y todo ello pues enfrentándose a la realidad de que hay un enemigo y va a haber una guerra y bueno, es todo muy catastrófico. Después tenemos el segundo, que es El encanto de la oscuridad, que en este se centra un poquito más en el personaje de Pervinca porque es la bruja de la oscuridad y se centra un poco más en su desarrollo personal, en su desarrollo como bruja, cómo ella se tendrá que enfrentar a este enemigo que tiene como al final la vista puesta en las gemelas y pone mucho el foco en esa idea de que son gemelas y de que ambas como que conforman la oscuridad y la luz al mismo tiempo. Entonces como que en este libro se desarrolla mucho ese personaje y esa dualidad que va a ser como tan definitiva para el desarrollo del conflicto principal. Y luego el último libro que tenemos es El poder de la luz, que a diferencia del segundo pues en este se centra un poquito más en Vainilla, en explicar pues cómo ella también se tendrá que enfrentar a esas complicaciones, a que su hermana sea tan diferente a ella, cómo las dos van a tener que encontrar el punto común para el bien de todos. La trilogía gira en torno a toda esta temática de la guerra de magias y la guerra de luz y oscuridad y bueno, todo ese mensaje en general, pero todo, ya os digo, en una ambientación súper cozy, con personajes adorables, con ambientaciones de naturaleza pura, de inocencia, de dulzura, de ternura, y con esto nació al final la saga de Fairy Oak, que al menos por mi parte fue varios años después cuando empecé a fijarme de cuántos libros había en Fairy Oak, cuáles me faltaban a mí para completar la saga. Creo que eso no se notaba tanto en las librerías, tal vez tenían los 3 primeros y esos eran como los principales de la saga, pero no se les dio tanta importancia a los que vinieron después. Cuando éramos pequeñas teníamos la trilogía principal o algunas incluso solo tenían el primero porque el primero fue el que pegó el boom máximo y luego tal vez se fue olvidando un poquito la historia. Yo por mi parte la experiencia que llevé de Fairy Oak es que tenía el primero, tenía el segundo, tal vez el tercero, tenía varios como sueltos pero no sabía en qué orden iban, no encajaba mucho la historia, entonces tampoco era una saga como muy organizada, por así decirlo. Entonces tal vez vosotras también os ha pasado eso, por eso quiero que veáis cuál es el orden correcto de todos los libros y cuál es la mejor manera de consumir la saga en su totalidad. Y creo que es un buen momento porque creo que esta saga está volviendo al final, entonces se está volviendo a reeditar muchos libros y está muy bien. Entonces bueno, esta es la trilogía principal. Luego tenemos la saga de los 4 misterios, que son estos de aquí, que cada uno se centra un poquito en un personaje secundario de Fairy Oak y en centrar un poquito más la historia en ese personaje, entonces también tienen un orden. He de decir que ahora mismo la saga de los 4 misterios está descatalogada, al menos los que teníamos nosotros de pequeñas ya no se pueden encontrar, evidentemente han pasado 15 años, ya no se pueden encontrar en librerías, pero la buena noticia es que Duomo Ediciones está volviendo a reeditar los 4 misterios. Vamos a poder disfrutar de los 4 misterios otra vez reeditados, van a estar en librerías, van a estar disponibles para todo el mundo. Entonces de momento han empezado por el primero, que es Capitán Grisam y el amor. Este lo acaban de publicar hace muy poquito, la reedición, la tenéis ahora mismo en librerías y seguirán reeditándolos poquito a poco, luego vendrá el de Shirley Poppy, luego el de Phlox y así con todos. Como os he comentado, los 4 misterios se centran básicamente en contar como historias paralelas de Fairy Oak, contar como un poco el desarrollo de personajes distintos que no son solo Vainilla y Pervinca, pero la historia original, la historia en la que se basan los 4 misterios. Al empezar los 4 misterios vemos que hay un salto en el tiempo en el que las gemelas ya han cumplido 15 años, entonces ahora mismo Feli tiene que volver a su reino. Eso es una experiencia absolutamente traumática para todos porque Feli es como una madre para las gemelas y es como parte de la familia. Entonces en los 4 misterios
empieza la historia con ella volviendo a su reino con las demás hadas. Las hadas le piden por favor que les cuente más historias de Fairy Oak porque ella les ha estado contando todas las aventuras que han estado viviendo durante la trilogía de Fairy Oak y durante los 15 años que han durado su vida con las gemelas. Y Feli decide que les va a contar durante 4 noches 4 misterios que han ocurrido en Fairy Oak basándose en distintos personajes. Entonces ella dice: la primera noche hablaré del amor, la segunda noche hablaré de la magia, la tercera noche hablaré de la amistad y la cuarta noche hablaré de un adiós. Esa es como la historia de los 4 misterios. Son historias paralelas que les cuenta Feli a sus amigas en el reino de las hadas. Por ejemplo, en el primero el protagonista es Grisam, que Grisam es uno de los amigos de Vainilla y Pervinca. Es de hecho el interés romántico de Pervinca, que es un personaje que me apasiona. Evidentemente, como yo soy Pervinca, me tiene que gustar Grisam, es así. Y Grisam pues es un poco como el típico personaje heroico que siempre acaba como salvando a todo el mundo, llevando el liderazgo de todas las aventuras. Diría que de los 4 misterios el primero es el que menos me interesa porque se centra un poco en el misterio de William Talbot, que es el capitán del pueblo. Es un señor pues muy huraño, pero al final muy cookie, que los niños le quieren un montón. Bueno, hay mucha historia detrás de este personaje y en torno a él los niños crean como una banda para, no sé, resolver misterios, para tener aventuras en Fairy Oak, que son básicamente pues las gemelas, sus amigos y otros niños del pueblo que se juntan para tener aventuras. Y entonces el libro gira mucho en torno a eso y cómo quieren descubrir cuál es el pasado real de William Talbot. El segundo misterio que tenemos es probablemente el que más me guste a mí, que es el de Shirley Poppy, que es Los hechiceros días de Shirley Poppy. Y es un libro increíblemente interesante porque además diría que Shirley Poppy es probablemente el personaje más interesante de Fairy Oak, por lo menos es mi favorita, porque ella es la única bruja que es bruja de la luz y bruja de la oscuridad al mismo tiempo. Ella representa el infinito poder, la magia absoluta, que se supone que en cada generación hay una criatura que es como el infinito poder, la magia absoluta, que no tiene por qué ser una persona, puede ser un animal, un árbol, un objeto, puede ser cualquier cosa, pero en cada generación nace un infinito poder distinto. Entonces en este momento Shirley Poppy es el infinito poder y es una responsabilidad muy dura porque al final estar cerca del infinito poder es como que consume mucho a las personas que no tienen magia y esto afecta mucho pues a sus padres, a su familia. Es un personaje secundario que creo que al final representa como el culmen absoluto de todo lo que pasa en la trilogía principal y como la problemática principal que existe en el mundo de la magia. Entonces es uno de los personajes más importantes de toda la saga y uno de los más carismáticos, entrañables y maravillosos porque ella vive con su padre y con su tía en una granjita un poquito alejada del pueblo y se hace muy amiga de Vainilla y Pervinca, pero hasta ese momento solo tenía de amigos a su ratoncito Mr. Berry, que siempre va con ella, a su perro Barolo y a sus animales, los animales que viven con ella en la granja. Entonces ella es un personaje que es una criatura totalmente pura, que sabe hacer hechizos que nadie más sabe hacer porque ella puede combinar la luz y la oscuridad para crear cosas increíbles y sabe hablar con la naturaleza, puede hablar con los animales, no sé, es un personaje súper interesante, pero que tiene como un trasfondo un poco triste porque al final ella está un poco destinada a vivir en soledad porque ningún ser humano al final puede sostener tanto poder y no puede estar cerca de ella tanto tiempo y eso es lo que al final les pasa a sus padres, que acaban como un poco afectados y se vuelven como personajes un poco extraños, que no están bien del todo porque tienen que estar cerca de ella, pero ellos aún así deciden vivir esa vida y ese aislamiento para poder estar con ella y para poder mantenerse juntos. Entonces es una historia súper bonita la de Shirley Poppy. En este libro en concreto se centra muchísimo en explicar la vida de Shirley Poppy, la naturaleza de Shirley Poppy, pero sobre todo tiene que haber un misterio, como todos los 4 misterios siempre hay como un misterio que hay que desentrañar, y en este caso es que Shirley Poppy encuentra como un recetario que tiene como recetas un poco extrañas porque no tiene los típicos ingredientes normales de harina, azúcar, sino que tiene ingredientes raros como el viento de medianoche, cosas así, como ingredientes que no saben qué son pero que creen que puede significar algo muy importante. Entonces grupo de amigos de Fairy Oak pues se juntan para intentar descubrir qué son esas recetas, a dónde van a llevar esas recetas, y es un libro muy místico, yo diría que es de los más reflexivos sobre la magia, es muy lírico, además muy retórico porque la manera en la que describe todos los paisajes, la naturaleza, la relación de Shirley con todo lo que la rodea es increíble. Tercer misterio que tenemos, que es la noche en la que Feli habla de la amistad, es el libro de Phlox. Phlox es otro de esos personajes súper carismáticos, otra de las amigas de Vainilla y Pervinca, que yo diría que es como el personaje favorito de la mayoría de la gente porque Phlox es genial, es increíble, es una bruja súper carismática, súper divertida, es graciosa, es lista, y este es uno de los libros que yo más he disfrutado del mundo
porque es súper otoñal, es otoño puro, porque literalmente Phlox es una criatura otoñal. Y además el misterio que se investiga en este libro es súper divertido, es muy gracioso y es súper random, entonces es uno de los libros de los 4 misterios más disfrutables. Está empezando el otoño en Fairy Oak y que todos los otoños ocurre una cosa súper extraña a partir de septiembre, que es que la gente se vuelve loca. No sé si lo llaman como la danza de la locura o algo así, pero a partir de septiembre y más o menos hasta que empieza el invierno, todo el mundo empieza a hacer cosas muy locas que no tienen ningún sentido, pero es como que hay algo en el aire que hace que la gente se vuelva loca. La teoría de Phlox para este fenómeno extraño que ocurre en Fairy Oak en otoño es que el mundo se llena de colores increíbles, pues la gente como que al ver esos colores se llena como de estímulos demasiado grandes y como que eso les hace volverse locos. Esa es la teoría de Phlox y se centra mucho, por eso se llama Phlox de los colores, porque Phlox es una bruja que trabaja muchísimo con los colores, es una persona que le encantan los colores y que los combina de maneras totalmente aleatorias, locas, dependiendo de cómo se sientan, o se trabaja muchísimo los colores. Y hay una cita del libro que Vainilla dice que los colores para Phlox son como los números para los matemáticos o las palabras para los poetas. Ella tiene como un don para los colores y que ve los colores de una forma que los demás no lo ven. De cómo Fairy Oak se baña en otoño de un aura de locura, de dejarse llevar, de ser libre, de divertirse, de hacer cosas porque sí, y es súper divertido. Y luego llegamos al último misterio de los 4 misterios en Fairy Oak, que es Adiós Fairy Oak. Este libro es horrible. Una puñalada en el pecho duele menos que este libro. Este fue el final de Fairy Oak hace 15 años. Podéis imaginaros el destrozo emocional que fue este libro. Es imposible leer este libro y no llorar a mares. Básicamente este es el libro con el que Feli acaba estos 4 misterios que les cuenta a sus amigas hadas, y según ella es la última vez que va a hablar de Fairy Oak, porque ella se siente tan desolada por haber abandonado a sus gemelas que no puede soportarlo. Es que nadie puede soportar que Feli se vaya de Fairy Oak, porque ella es parte de Fairy Oak y ella es la narradora de toda la historia. Entonces, ¿cómo se va a ir? Que decide contar estas 4 historias durante esas 4 noches y a partir de entonces nunca más mirar atrás, seguir adelante, olvidar un poco todo lo que vivió y poder así como pasar un poco ese duelo. Es un libro muy triste porque tiene como esa despedida agridulce al final, en la que Feli te cuenta un poco historietas que van pasando en Fairy Oak, pero llega al final en el que ella se va. Los últimos capítulos son como los últimos días de Feli en Fairy Oak y cómo ella se marchó. Muy agridulce porque al final te cuenta historias como muy bonitas en las que ves a los personajes súper felices viviendo vidas como muy acogedoras y siendo felices unos con otros, pero porque lo que te está contando Feli en esta historia es un poco como el recuerdo que ella quiere quedarse de Fairy Oak, ¿no? Quiere recordarlo como una vida súper bonita, muy emocionante, pero que todo al final tiene un final feliz porque todos están muy unidos, porque hay un sentimiento de familiaridad, de comunidad increíble, hay muchísima magia, la sensación de naturaleza, la sensación de estar en un lugar totalmente puro. Eso es como lo que te transmite este libro y yo creo que es como lo que Feli quería quedarse de recuerdo de Fairy Oak. Sobre todo también porque no solo cuenta como los últimos días de Feli, sino que también va mucho atrás y te cuenta un poco cómo fueron los inicios de Feli en Fairy Oak, cuando nacieron las gemelas, que son partes que se sobreentienden un poco en la trilogía pero que no te llegan nunca a contar del todo cómo fueron pues los primeros años de Vainilla y Pervinca, cómo era todo antes de que ellas fueran ya como niñas más grandes. Entonces como que va mucho desde el pasado hasta el presente, pasando como por todos esos años que tuvo que vivir Feli en Fairy Oak. Una sensación totalmente nostálgica, totalmente de melancolía, porque no quieres que acabe nunca Fairy Oak. Has crecido con Fairy Oak, has pasado como mucho tiempo leyendo algo súper bonito que te ha hecho transportarte a un mundo mágico y de repente se acaba y de repente te das un golpe con la realidad de Feli ya se ha ido, las niñas crecen y todo sigue y tu vida también sigue. Y bueno, con esto acaba Fairy Oak. ¿Qué pasa? Que 15 años después la autora sacó 2 nuevos libros, que son pues los últimos libros que han sacado ahora de Duomo Ediciones también, que es por una parte La historia perdida, este lo publicaron en 2021, y luego tenemos El destino de un hada, que este lo publicaron pues este año, creo que este año en abril o en marzo. Estas 2 publicaciones yo siento que son un poquito como una explosión de nostalgia para las que leímos Fairy Oak cuando éramos pequeñas y que somos súper fans de Fairy Oak. Creo que está destinado un poco a nosotras, que son un poco como para volver a Fairy Oak.
Oak, que creo que ese es como el sentido de estos libros. Primero que se publicó La historia perdida, lo primero que vemos es Vainilla y Pervinca cuando son mayores, cuando ya son ancianas, ya tienen hijos, tienen nietos, va haciendo como saltos en el tiempo, Vainilla y Pervinca sentadas tomando un té y viendo fotografías antiguas y van recordando como viejas historietas, viejas aventuras que vivían en Fairy Oak. Entonces siento que es como parecido a lo que vemos en los Cuatro Misterios, pero que también la autora quería que ver como una visión de cómo es el futuro de Vainilla y Pervinca, cómo son cuando son mayores. Un sentimiento agridulce el ver a las gemelas, que siempre han sido como criaturas infantiles, inocentes, puras, muy dulces, verlas como tan mayores es como una sensación un poco extraña. Y luego tenemos el que salió este año, que es El destino de un hada, que este también es un poco como el anterior, pero este también es como muy sentimental. Diría que este es como el segundo con el que más se llora después de Adiós Fairy Oak, porque este también trata un poco de la despedida de Feli en Fairy Oak, pero de una manera un poco más extensa, porque al final en Adiós Fairy Oak vemos un poco como la relación de Feli con las gemelas, cómo se vivió, digamos, esa despedida, pero nos faltan como cosas, ¿no? Entonces este libro, según la autora, esas preguntas a las que les faltan respuestas, pues se responden en este libro, y también se llora muchísimo, 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 sobre todo obviamente en los últimos capítulos, que se centra más en cuando se va Feli. Viene con un herbario de Fairy Oak que es increíblemente maravilloso. Te cuenta cómo son las flores que dan nombre a todos los personajes, porque la grandísima mayoría de los personajes tienen nombre de flores. Todos los personajes que tienen nombres de flores y cómo son esas flores. Entonces es súper bonito, súper interesante y me parece increíble. También es muy guay como estas dos últimas entregas de Fairy Oak han mantenido la esencia editorial de los originales, porque eso también es algo que podía haberse hecho muy mal. Podían haber creado como un libro más moderno que no tenga como esos detalles que tenían los antiguos, y haber estropeado esa esencia tan pura que tiene Fairy Oak, tan especial, de tener ahí como diarios de los personajes, fotografías, ilustraciones. Y luego tenemos otro libro, que este sí que creo que es como el más difícil de encontrar de Fairy Oak, que es el diario de Vainilla y Pervinca, que es como un año en Fairy Oak, y es literalmente un diario de ellas. O sea, está escrito con una tipografía muy handwriting, como que literalmente sea un diario, y es como si fuese el diario de Vainilla y Pervinca, pero no solo escriben ellas, sino que también escriben otros personajes de Fairy Oak, también escriben sus amigos, también escribe su familia. Es muy especial tenerlo. Es verdad que no te da nada de información extra sobre la historia, porque es un diario simplemente, pero es un libro que creo que tiene muy poca gente, porque creo que se publicaron pocos ejemplares y obviamente no se ha vuelto a reeditar. Este sí que está súper descatalogado. Creo que es como de los productos más especiales de Fairy Oak, porque si sois de las que os gustan como las partes esas entre las páginas de ilustraciones, de ver cómo son los personajes, ver qué ropa llevan, ver qué comida les gusta, esto es todo eso. Es un diario, es un libro en el que todo son ilustraciones, pensamientos de los personajes, y nada, pues básicamente esos son todos. También creo que es muy guay porque creo que todos los libros de Fairy Oak son súper estacionales, porque cada uno creo que tiene como una esencia especial y que es como bonito leerlo en una estación diferente. Por ejemplo, la trilogía empieza en verano, yo por eso siempre la releo en verano, y dura más o menos hasta invierno. Y luego, por ejemplo, en los Cuatro Misterios tenemos Los hechiceros días de Shirley Poppy, que es súper primaveral. O sea, este libro es primavera pura, porque Shirley Poppy es un personaje muy canónicamente primaveral. Lo mismo pasa con Flux de los colores, que como ya os he dicho es súper otoñal. Siento que se puede como conocer muy bien a una persona dependiendo de qué personaje de Fairy Oak sea su favorito. ¿Quién te gusta más, Vainilla y Pervinca? Que yo personalmente siempre he sido Pervinca, o sea, desde que he sido pequeña, siempre que he jugado a Fairy Oak he sido Pervinca. Ahora, por ejemplo, con mi amiga Nat, ella es Vainilla y yo soy Pervinca. Cuando era pequeña con mi amiga Anne, ella era Vainilla y yo era Pervinca, pero mi personaje favorito de Fairy Oak es Shirley Poppy. Y sí, creo que se conoce mucho la gente por qué personaje tiene como favorito de Fairy Oak, porque todos los personajes de Fairy Oak son al final como muy canónicamente representativos. Shirley, que representa totalmente la inocencia, la pureza, la amabilidad, la inocencia. Luego tenemos a Phlox, que es todo carisma, color, diversión. Tenemos a Grisam, que es heroísmo, liderazgo, fidelidad. Vainilla, que evidentemente es totalmente un personaje vainilla, que es dulzura, que es ternura, que es luz, luminosidad. Y en contraposición con ella pues tenemos a Pervinca, que es oscuridad, rebeldía, valentía. De alguna manera los personajes que eran nuestros favoritos de pequeñas es como que
o queríamos ser ellos o nos veíamos representados de alguna manera y al final hemos crecido un poco en esa sintonía, en la sintonía con esos personajes. Y también creo que se puede saber mucho de las personas por el hada que tienen de favorita, porque a mí, por ejemplo, me encanta Feli, pero yo creo que mi favorita sería Devienne o Pic. Pic, me encanta. De hecho, me gustaría que hubiese como alguna historieta que hablase más de las hadas, porque creo que eso es lo que le ha faltado un poco a Fairy Oak, que se centrase más en las hadas. Se centra muchísimo en las personas humanas, en las brujas y a veces en los sin magia incluso, pero no se centra tanto en las hadas y me parece como un lore sin explorar en Fairy Oak que me parecería muy interesante. La verdad es que no sabía muy bien dónde poner el diario de Vainilla y Pervinca, no sé en qué orden lo pondría. Yo la verdad lo leí después de leerme Adiós Fairy Oak, es decir, antes de que saliesen los 2 últimos libros publicados, pero la verdad es que es un libro que se puede leer entre cualquiera de las otras novelas porque es como un plus, una especie de recopilación de pensamientos y de cosas divertidas, entonces no es como una historia aparte, pero por lo demás el orden sería primero la trilogía, luego los 4 misterios en el orden de primero Grisam, luego Shirley Pop y luego Phlox y luego Adiós Fairy Oak y luego tendríamos una historia perdida y luego el destino de un hada. Con eso ya culminaríamos con toda la experiencia Fairy Oak. Deciros también que queréis como tener la mejor experiencia para leer Fairy Oak, por favor escuchad la playlist que os voy a dejar en la descripción, que es la que yo siempre escucho cuando leo Fairy Oak, y si ya podéis leer en el bosque, pues mejor que mejor. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Yo sé que todas somos súper fans de Fairy Oak, que a todas nos encantaría vivir en Fairy Oak. Comentadme un poco en comentarios quién es vuestro personaje favorito de Fairy Oak, quién es vuestra hada favorita, si preferiríais ser una bruja de la luz, una bruja de la oscuridad. Bueno, comentadme un poco cuáles son vuestras impresiones. Si no conocéis Fairy Oak y habéis llegado a este vídeo y os apetece leerlo, dejadme deciros que sois las personas más afortunadas de este mundo porque vais a poder disfrutar de la experiencia Fairy Oak en su totalidad, una experiencia increíble porque es la saga más mágica que existe en el mundo. Pues muchísimas gracias por estar un día más en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo.